Buenas tardes con todos los asistentes. Bienvenidos a esta charla gratuita acerca de radiación solar y calidad de la fruta, estrategias de manejo con protectores solares. Hoy nos acompañará como ponente invitado Braulio Lemos Soriano, máster en producción agrícola, ingeniero agrónomo y asesor internacional en protección vegetal. Es director general de la empresa Protección Vegetal Estratégica y cuenta con amplia experiencia en manejo integrado de plagas, enfermedades y estrés vegetal. Antes de dar la palabra a nuestro ponente, los invitamos a seguirnos en nuestras redes de LinkedIn como Chemi Perú y en Facebook, Instagram y YouTube como Chemi Agro Perú, los que necesiten la información. Se les recuerda que pueden dejar sus preguntas en los comentarios, las cuales serán respondidas al final de la presentación, y además compartiremos un formulario en el cual podrán dejar sus datos para remitir el certificado correspondiente. Sin más que comentar, les cedo la palabra al ingeniero Braulio. ¿Qué tal? Buenas tardes. Un saludo a todos hasta Perú. Les agradezco mucho la invitación y vamos a comenzar con este webinar, con esta charla, esperando realmente despejar sus dudas, fomentarles al uso de protectores solares y sobre todo coadyuvar con la calidad de la fruta, que en todos lados es algo importante. No solamente se trata de producir más, sino también mayor calidad. Entonces, el tema tiene que ver con radiación solar, algo que definitivamente en los últimos años se ha incrementado. Todos sabemos los efectos del cambio climático, mayor temperatura, mayor radiación, entre otros fenómenos climáticos. Y sobre todo este último, en todos los países que he tenido la suerte de visitar, es un problema que cada vez crece más y precisamente debemos salvaguardar la calidad de fruta mediante ciertas estrategias. Entonces, sin más ni más, vamos a comenzar. Voy a empezar por lo más básico y elemental, que es la radiación. La radiación es lo que recibimos todos los seres vivos, todo el planeta, en forma de energía por el sol. Sabemos que es necesaria, la vida para que exista necesita radiación, más sin embargo, a lo largo de la charla vamos a comentar que si bien es vital, hoy en día podemos ya tener muchas consecuencias, no solamente en nosotros, también nos daña la radiación, también a las plantas. Y empezamos primero porque más adelante presento algunas imágenes, cómo medirla, cómo se mide la radiación solar. Hoy en día la tecnología ha avanzado bastante, hay instrumentos prácticamente para medir la mayoría de variables que se presentan en los campos, en los fundos, y es necesario contar con ellos, es necesario dar un seguimiento. Hoy en día damos seguimiento a las plagas, a las enfermedades, a la nutrición, y sobre todo en este último aspecto de nutrición, hay muchos instrumentos que nos ayudan precisamente a medir y a dar un seguimiento qué está pasando en la planta. Pues aquí no es la excepción. Vamos a ver ahorita unos instrumentos, pero primero, ¿cómo se mide la radiación? Hay dos unidades ampliamente conocidas. La elemental, la que comúnmente se mide, es la radiación en vatios por metro cuadrado, más sin embargo, los instrumentos a los que hago referencia, la gran mayoría que hoy en día se diseñan para el uso agronómico, para uso en plantas, ya se miden en en otros, en otras unidades. Entonces vamos a encontrar instrumentos que se miden en esta unidad y en esta otra, mas sin embargo son equivalentes. Entonces vamos a proseguir y a mencionar todavía qué tiene que ver la radiación precisamente con el tema que hoy estamos desarrollando. La luz del sol emite temperatura por esta radiación y emite espectros visibles y no visibles en los cuales tenemos diferentes rangos espectrales y todos ellos en mayor o menor medida llegan al planeta. Algunos afortunadamente no llegan. No toda la luz ultravioleta, por ejemplo,
es capaz de llegar a nosotros, solamente llega la UVB, esa sí puede, y si es la que nos llega, aunque sabemos que hay un gran filtro solar, que es la capa de ozono, aunque muchos años se ha discutido precisamente los daños que ha ocurrido con esta capa protectora, aunque también hay datos que nos dicen que en los últimos años se va recuperando, pero aún así es solamente un filtro, tiene que pasar luz ultravioleta y también encontramos rangos precisamente de la llamada luz visible que las plantas necesitan para subsistir en sí todos los seres vivos. Entonces tenemos esta clasificación. La luz blanca se mide por estos espectros, rojo, naranja, amarillo, verde, con diferentes medidas, rangos de medidas, y tenemos hasta abajo la radiación fotosintética activa, que es la que las plantas necesitan y ocupan para poder fotosintetizar. Mediante un rango se puede ir midiendo cuál es la que están presentando para poder observar o predecir, mejor dicho, si están fotosintetizando adecuadamente o no. Y tenemos también la luz no visible que comentaba. Aquí se presenta la luz ultravioleta. Esta que cuando rebasa estos rangos comienza una disminución de la fotosíntesis y podemos asumir entonces que las plantas entran en un estrés abiótico. Entonces, hoy en día, los instrumentos que más se utilizan miden la radiación PAR y miden la luz ultravioleta. Ambos son referencias. Todavía faltan algunos estudios en general en todo el mundo que nos digan, por ejemplo, en cada planta cuál es exactamente lo que necesitan. Estos son rangos en los cuales se mantienen las plantas fotosintetizando y se aplica para todos de forma general. Cuando hablamos de golpe de sol, y realmente la problemática que vamos a abordar, debemos tener en cuenta esto. Ya está documentado ampliamente en algunos textos, precisamente qué condiciones son las que propician. Se sabe hoy en día que a este nivel de radiación, mayor a 800, este, mayor a 800 y temperatura mayor a 30 y una humedad baja menor a 30, se da este triángulo en el cual, si al menos 3 horas son continuas estas variables, ya puede ocurrir un daño de golpe de sol en las plantas y el cual el objetivo es minimizarlo. Estamos hablando de un factor abiótico. No todos los cultivos están en agricultura protegida, están cubiertos, la mayoría son a campo abierto y definitivamente son los que más sufren los embates de la radiación. Pero como es el tema, veremos a lo largo de esta charla que precisamente hoy en el mercado nos ofrecen materiales muy interesantes, con buenas características. Conoceremos algunos, tal vez por el tiempo, no todos, pero definitivamente se llevarán el conocimiento de algunos de estos. Mencionaba en diapositiva anteriores, cómo medimos, cómo nos damos cuenta, a pesar de que aún no podemos ver daños, que la planta ya está sufriendo por radiación. ¿Cómo medimos este impacto? Hoy en día, comentaba, tenemos bastante tecnología, hay disponibilidad de cámaras térmicas que nos ayudan a comprender el rango de temperaturas en los cuales se encuentran las hojas, los frutos. Tenemos medidores de luz, un medidor de luz par. Aquí lo puse, bueno, le digo, hay dos unidades, las dos son válidas, son equivalentes y podemos estar midiendo una u otra cosa directamente en el sitio de interés. Todo esto nos va a dar una idea a lo largo del día o de los días, qué está pasando con esta radiación, qué está pasando con la temperatura y cómo podemos ya estar implementando precisamente el uso de protectores solares. Instrumentos, menciono, hay bastantes, diferentes marcas, pero son útiles para dar seguimiento. Todas las plantas
pueden y sufren los efectos de la radiación. Aquí vemos, perdón, en estas imágenes, cítricos, en mango, en uva, cómo puede ser daños aparentemente mínimos o daños ya muy excesivos, pero a final de cuentas, a medida que se presentan los daños del golpe de sol, podemos ya inferir que hay una pérdida del valor comercial. Y eso precisamente es la última parte cuando manejamos un cultivo que debemos ser muy presente a no descuidar. En ocasiones pensamos que el éxito, y decía al principio, es solamente producir mucho, ciertas cantidades, en ciertas ventanas comerciales, de ventaja comercial, pero la calidad es un factor en el cual no se nos debe olvidar, y no solamente hay factores fitosanitarios que pueden afectarnos en esta etapa, ya vemos que también hay factores abióticos como es la radiación solar. De forma general, realmente estos temas son para mucho tiempo, pero de forma general podemos esperar dos efectos debido a este factor. Efectos externos y efectos internos. Claro que los que vemos visibles son los externos, vemos algunos decoloramientos, blanqueamientos o quemaduras y hasta ruptura celular. Los frutos, como vemos aquí, ya se está partiendo. Los tejidos, las células se están dañando o están dañadas. Y ese fruto no tiene oportunidad de venta, de comercializarse. Pero también hay daños internos. Las células, para que manifiesten este daño a nivel externo, empieza precisamente el daño de manera interna, empieza a haber degradación de lípidos, pérdida de agua, pérdida de minerales, y por eso los frutos pierden esos cubrimientos naturales, bajan su tasa de producción de sustancias antioxidantes, protectantes, y por eso los frutos o en general la planta puede tener estos daños de manera irreversible. Hay un sinfín de síntomas internos ampliamente estudiados, documentados, que pasan a nivel celular, disminuye el proceso de fotosíntesis, hay daño inclusive en el ADN de las células, daño en proteínas, daño en lípidos, es menor el contenido de agua en estas células, y todo eso en conjunto precisamente causa daños muy severos. En esta charla, solamente por cuestiones de tiempo, voy a hablar del palto o de aguacate, si de otro país nos están escuchando o viendo. Entonces voy a hablar un caso particular de ellos, donde más hemos trabajado, aunque también lo trabajamos en arándano, en uvas, en otros cultivos, pero en los últimos años hemos hecho más investigación en palto, y por eso les muestro a continuación algunos de estos desarrollos y lo que hemos encontrado y aprendido precisamente en el tema de protectores solares. Es claro que las plantas ocupan cobertura vegetal si de fruto se habla estrictamente de su calidad, porque vamos a ver ahorita que también el follaje es susceptible a estas quemaduras, pero de forma general podemos ver en las imágenes que mientras menos follaje tenga un árbol que ya esté la fruta, la probabilidad de quemado del golpe de sol aumenta exponencialmente. No tiene una cobertura vegetal que lo proteja de la incidencia precisamente de la radiación. Entonces, necesitamos hacer hojas. Eso es claro. Estos cultivos en los cuales comercializamos los frutos necesitan hojas. Claro, una cobertura vegetal en momentos, sobre todo, de alta radiación. En cada país, en diferentes meses, pues tenemos diferentes épocas de mayor radiación que todos conocemos. Al menos en esa se ocupa una mayor cobertura foliar, se ocupa una buena nutrición, se ocupa cuidar las hojas de problemas fitosanitarios y algunos otros. Entonces, eso es lo primero que podemos observar. En este caso,
hablando del cultivo de palto. Vemos que los daños, conforme pasa el tiempo y están expuestos a la radiación, a la luz solar, empiezan a manifestarse con decoloramientos. Va a depender el fruto, aquí estamos hablando de palto, empieza de un ligero amarillamiento a uno cada vez más extremo, cada vez más intenso, y que puede cubrir gran parte del fruto, principalmente aquella donde da la mayor cantidad de radiación durante el día, dependiendo de donde nos encontremos, en qué lugar. Entonces vemos que los frutos ya presentan un daño, un daño que ya afecta precisamente lo que hemos venido hablando, la calidad del fruto. Ya lo empieza a afectar, pero menciono, a medida que más y más aumenta la exposición de los frutos a la radiación, también aumenta la severidad de los síntomas. Vemos aquí, conforme avanzan los días, las temperaturas altas, la baja humedad relativa, todo lo que mencionamos que se conjuga, vemos ya cada vez daños eh, más asociados a ese quemado. Vemos ya manchas oscuras, cambios de tonalidad, precisamente en los frutos, color púrpura, rojizos, hasta llegar, como vamos a ver ahorita, realmente a presentar este tipo de daños. Daños muy extremos, precisamente por la radiación solar. Este fruto definitivamente es para desecho. Y en los últimos años, eh, a nivel empaque, tanto en México, en Colombia, me he dado cuenta que tienen ya bastantes pérdidas o encuentran bastantes frutos con estas características y en los empaques son rechazados. Entonces vemos el daño severo y se observan sobre todo su imagen de la derecha. Vemos más marcado que la quemadura, ni siquiera, aquí estoy señalando con el apuntador, ni siquiera solamente se mantiene el fruto. Vemos ya otras estructuras, otros tejidos y el golpe de sol. Entonces el golpe de sol no solamente son de los frutos, todos los órganos son susceptibles dependiendo la intensidad en la cual se presenten. Vemos en estas fotografías, aquí en este árbol, lo tomé como referencia de un fundo de hace 2 años aquí en México, en Jalisco, donde el 60% de árboles tenían prácticamente el 90% de su carga frutal por daño de quemadura de sol. Entonces, sí es un problema importante, sí es un problema al cual hay que poner atención. Algunos productores aún no le prestan precisamente la importancia de vida y sobre todo cuando hablamos de pequeños productores. Sabemos que hay pequeños productores, grandes empresas, pero el pequeño productor es el que le hace falta entender que sus problemas van más allá del manejo de la nutrición, del manejo de plagas, del manejo de enfermedades. Ya debe preocuparse de aspectos propios del estrés abiótico. Vemos en la fotografía de la izquierda precisamente cómo este daño del sol de quemadura ya alcanzó el follaje, ya alcanzó las hojas. Entonces, con estas imágenes percibimos y nos damos todos cuenta la necesidad de generar una estrategia de manejo de la radiación. Es importante. Fíjense, aquí hice el corte de algunos frutos. A medida que avanzan los daños, la intensidad de daños, asimismo, avanza de forma interna los daños. En literatura de hace algunos 15, 20 años, solamente se mencionaba que el daño era externo, que cuando uno quitaba precisamente el exocarpio, pelaba tal cual el fruto, de forma interna no ocurría nada. Pues hoy en día, ya estos daños, que esta es fruta de la fotografía anterior,
y muchos frutos estaban así, los partimos y ya vemos un daño que inclusive ya llega hasta la semilla. Entonces, con esto nos damos cuenta nuevamente y más evidente la importancia de utilizar el uso de protectantes solares precisamente para favorecer la calidad de nuestra fruta. Puede ser cualquiera, pueden ser cítricos, puede ser cualquier planta. Realmente los daños por golpe de sol no son solamente del palto. Yo lo pongo aquí nada más como un ejemplo, pero realmente yo lo he visto en muchos cultivos, al menos los de mayor importancia en nuestros países, en Perú, pues los he visto en palto, los he visto en uva, los he visto en arándano. Claro, hay más cultivos. Yo me refiero a ellos por los que son los de mayor, tal vez mayor importancia o mayor extensión. En México lo mismo, los vemos en palto, en arándano, los vemos en tomate, etcétera. Los vemos en distintos frutos y eso nos preocupa y nos ocupa. Bueno, ya mencionaba esto, por eso lo voy a repetir. Estas son las condiciones que debemos estar monitoreando. Por eso la utilidad de los instrumentos nos ayudan a poder predecir, aunque también podemos hacerlo. Ya conocemos también nuestras épocas de mayor temperatura, de mayor radiación y de menor humedad relativa. Ya podemos empezar a predecir incluso sin aparatos, aunque es claro, es favorable cuando podemos empezar. Obviamente, esto es como los bioestimulantes. Para que favorezca un producto bioestimulante, de preferencia es antes de que ocurra el estrés. Ya cuando el estrés, el daño de estrés está presente, pueden servirnos, pueden ser útiles, pero ya el daño está hecho. Y en este caso, en golpe de sol, una vez que el fruto ya tiene daños anteriores y si aplicamos protectantes o protectores, ya no tiene caso. Entonces debemos aprender a conocer nuestras condiciones climáticas. En esta imagen les presento las clasificaciones precisamente de los materiales que podemos encontrar en el mercado. Dependerá del país, pero hoy en día yo veo que prácticamente en todos lados tenemos de todo o tenemos insumos parecidos. Los típicos, los reflejantes como el caolín, carbonatos de calcio, silicio, todos los polvos. Todos esos polvos que nos ofertan, pero ojo, aquí es importante decir, no todos tienen la misma calidad de formulación. Aunque sea un polvo, hay calidades de formulación. Las empresas que formulan, unas invierten más, unas invierten menos, pero definitivamente aquí también existe la calidad de formulación y que eso va a favorecer mucho a que, a que no solamente cumple el objetivo de formar una barrera reflejante, sino que no dañe los implementos de aplicaciones. Hay algunos que dañan las boquillas, las tapan, muchos problemas. Hay algunos que no. Ahora sí que aquí la indicación es evaluar productos, conocerlos, hacer pequeñas pruebas con nuestros equipos y ir determinando. Es muy fácil para mí, sería muy fácil para mí decir, usen tales o cuales marcas. Claro, yo he usado algunas, pero es preferible que ustedes se acerquen a distribuidores y juntos colaboren, hagan sinergia con ellos. Eso es bien importante, dar seguimiento con las empresas. Pero mencionaba, no nomás son los únicos, tenemos los llamados filtros solares, que son aquellos que forman una cubierta este, transparente, translúcida, no se observa, mas sin embargo están actuando. ¿Cuáles son? Las ceras vegetales, ¿sí? Pigmentos o formulados con pigmentos y antioxidantes que ayudan también precisamente con este objetivo, pero no se confundan. No, la cera no me refiero a cualquier aceite, no me refiero a cualquier aceite, porque los aceites
Más que nada los aceites comunes, aceites vegetales, por ejemplo, esos más bien solamente humectan, solamente nos están humectando, pero como tal no son capaces de filtrar. Hay ceras vegetales que venden y usan de recubrimiento incluso, sobre todo en cítricos, en otros frutos, para protegerlos y salgan a al mercado y tengan una presentación brillosa. Son las ceras. Pueden utilizarse y esas sí forman esa barrera que tiene cierta vida útil. Mencionaba, no todos son ceras, no todos son polvos. Hay también para efectos solares algunos pigmentos de colores. Yo aquí en México he usado este, cierto producto eh, comercial que es una especie de pintura. Y esa especie de esa pintura, ese pigmento, ayuda, mas sin embargo no en todos los frutos es factible por el manchado, tiende a manchar mucho, aunque sí disminuye precisamente los daños de golpe de sol. Hay algunas sustancias que son antioxidantes, porque recuerden cuando vimos de forma general la imagen de los daños resumidos, hay oxidación de lípidos. Entonces hay productos parecidos a los bioestimulantes que tienen precisamente sustancias antioxidantes. Y de hecho, ahorita les voy a presentar el ejemplo de uno. Eh, Vamos a hablar del caolín. Digo, es complicado por los tiempos hablar de todos los materiales que están en el mercado, mas sin embargo, de forma general, voy a tomar sobre todo que es de los más utilizados. El caolín, y aquí vemos la imagen, ustedes lo conocen o la mayoría lo conocen, es un polvo fino que depende mucho de un buen cubrimiento para que cumpla su función. Aquí vemos, y precisamente desde aquí podemos dar algo, debe haber una buena cobertura, es un producto de contacto y todo producto de contacto, y sobre todo queremos que forme esta barrera, debe tener una buena cobertura. Eso es importantísimo. Entonces, hay reflexión de la radiación excesiva, evita la acumulación de calor. Al rechazar o al reflejar esta radiación, eh, puede disminuir la temperatura. Vamos a ver algunas pruebas que se han hecho y por lo tanto, incrementar la reflexión y evitar la acumulación de temperatura en el fruto o en las hojas va a reducir el estrés oxidativo, primeramente de hojas y claro que también en frutos, porque no solamente es cubrir un órgano, se trata de cubrir todos, precisamente para que la planta se mantenga fotosintéticamente activa si hablamos de hojas y el fruto mantenga su calidad. Entonces, todo esto son los beneficios del caolín, pero ya comenté, como en todo, hay de marcas, hay de calidades. Muchas veces se generaliza un producto. Yo escucho mucho, por ejemplo, aunque sea un tema fuera de lugar, hongos entomopatógenos y que todos deben hacer lo mismo. Sí, en teoría, por ejemplo, cualquier boberia tiene que hacer el mismo efecto sobre una plaga, pero luego entra la calidad de la formulación. Y eso es lo que muchos en ocasiones no ponemos atención y compramos productos muy baratos, productos mal formulados y no hacen el efecto deseado. Pues lo mismo pasa con los caulines y con cualquier producto. Debemos buscar eh, productos cuya formulación, cuya dosificación esté validada por las empresas. Eso es importante. Nadie podemos definir una dosis. Eso lo hacen las empresas. Yo no puedo definir una dosis a mi antojo. Yo a final de cuentas o cualquiera debemos ver una etiqueta o preguntar con el distribuidor o el formulador si tenemos el acceso a ellos precisamente cuál es la dosis que ellos han evaluado y es la recomendada. Esa va a ser la mejor manera de utilizar cualquier producto del mercado. Entonces, en general, eso hace el caolín un efecto protectante, reflejante, que reduce la radiación solar, la refleja, que reduce la temperatura de los tejidos y por ende reduce
los efectos de estrés abiótico en la planta causados por estos factores: temperatura y radiación. Y entonces se incrementa su capacidad fotosintética, las hojas están protegidas y finalmente el desarrollo y calidad de fruto, que eso es importantísimo, porque de ahí va de la mano. Si nuestras hojas no están fotosintetizando, también cómo queremos frutos de calidad. Pues es un efecto indirecto, precisamente, porque la planta, al estar equilibrada fisiológicamente, tiene mayor probabilidad de una buena carga y calidad de fruto, cualquiera que sea. Hablamos de otro ácido orgánico, un ácido oleico. Esto lo pongo como ejemplo, estos dos ingredientes, porque voy a hacer énfasis con un producto que hemos probado desde hace 3 años aproximadamente y lo hemos ido conociendo. Los productos no se conocen de la noche a la mañana. Hay que hacer mucha investigación, mucha prueba, ver qué ajustamos, ver en qué momento. Esa es la validación. Es un trabajo arduo, pero cualquiera lo podemos hacer. Entonces, el ácido oleico es una sustancia precisamente con propiedades antioxidantes, que, si recuerden la clasificación, también es parte de los productos como protectores solares. ¿Por qué? Porque reduce a nivel celular el estrés oxidativo, el estrés, la oxidación de lípidos, que son protectores naturales de las plantas. Entonces, pero ojo, no porque diga oleico, imaginemos que es un aceite que lo cubre y que más que aceite es una cera. No, no es una cera. Son sustancias con efecto tipo bioestimulante que penetran a los tejidos y que favorecen precisamente a nivel celular para la no formación de especies reactivas de oxígeno, que también hemos escuchado tal vez en otras charlas, son los que causan mucho daño cuando la planta está estresada. Hemos aplicado con todo tipo de productos y por eso recalco, no todos los productos son iguales, no todos los caulines son iguales. Eh, para bien o para mal, yo creo que más para mal, no siempre las empresas nos dicen cuál es el grado de fineza de un polvo, pero sin que nos los digan, pues hay que hacer pruebas. Yo he hecho bastantes pruebas con ciertos productos, algunos me han causado problemas, yo por eso las hago. Los que me causan problemas ya los descarto, independientemente del buen efecto que puede ver. No quiero que dañen los equipos y me quedo con aquellos donde me cumplen las dos funciones. No me dañan los equipos, no me dañan boquillas, no me taponean las boquillas y puede haber un buen cubrimiento, una buena cobertura si se aplica bien y una buena protección precisamente de los órganos de interés, que en este caso, pues no nomás en la fruta, como hemos visto, también es el follaje. Es importante proteger toda la planta. Bueno, al menos la estructura foliar. Eh, yo he usado incluso en diferentes momentos fenológicos en los cultivos, he aplicado en etapas vegetativas, he aplicado en floración, he aplicado en fructificación. Digo, y al menos los que yo he evaluado, o algunos de ellos, que son los que no descarté, el hecho de que no me taparon boquillas, no he visto algunos problemas, porque tampoco hay que excederse. Por eso repito, tenemos que aplicar las dosis recomendadas por las empresas. Hace precisamente unas horas de una charla presencial, una capacitación, y vale la pena que les comente. Me platicaba un ingeniero de cierta empresa que ellos venían usando diatomeas, no con fines de protección solar, sino como parte de un complemento de manejo de ácaros. Pero me dice, por ahí el aplicador o un productor se equivocó y aplicó 8 veces más la dosis. ¿Qué causó? Causó fitotoxicidad.
y son diatomeas, pero el exceso hubo un efecto de daño foliar. Entonces vuelvo a recalcar, todos los insumos, cualquiera que sea su origen, de preferencia o no de preferencia, siempre debemos usar las dosis recomendadas. Para eso está la etiqueta, para eso están los comercializadores, los formuladores. Hay que acercarnos a ellos y que nos orienten cómo es la mejor forma para que estos productos que necesitamos no nos causen problemas. Pero yo en lo particular, evaluando en dosis de etiqueta, dosis recomendadas por el formulador, yo no he tenido ningún problema en ninguna etapa fenológica. Y ahí son fotos de las pruebas que hemos hecho con diferentes equipos, con manguera o pistola que le llamamos, con mochila, etcétera. Hemos aplicado prácticamente con todo y no hemos visto, bueno, no con todos, algún problema. Con algunos materiales sí, no con todos, Pues digo, repito, hay que hacer pruebas para ver si no hay taponamiento de boquillas. Surge aquí una pregunta y la coloqué como si fuera el título. ¿Habrá alguna consecuencia fotosintética? Pues cada formulado es diferente, a pesar de que usemos la misma agua, el mismo volumen. Claro, cada uno tiene su dosis distinta. Podemos esperar diferentes aspectos. Esta es una prueba que hicimos precisamente con varios de los reflejantes o protectantes, usamos colorantes, algunos óxidos de calcio, caolín, ahorita vamos a ver este producto que es una mezcla de caolín eh, con ácidos orgánicos, ácido oleico, otros ácidos orgánicos, protectantes, carboxílicos, carbonatos de calcio, o silicios, etcétera. Realmente hemos hecho varias pruebas y nos encontramos esta sorpresa, cómo vemos diferencia en el manchado y cómo algunos pues no dejan esa marca de forma permanente. Cuando recién aplicamos se puede ver color blanco, pero luego eso se pierde y el hecho de que no se vea no significa que no esté el producto así. Es algo que debemos entender. Aquí, por ejemplo, yo estoy en Michoacán, México, un ejemplo similar. Mucha gente utiliza cobre para manejo de enfermedades, pero la gente tiene la idea que si usa algún cobre, debe visualizar en el follaje un color azul, porque es sulfato, y que si no ve pintadas prácticamente en las hojas el fruto, y si es otro formulado de cobre, él piensa que ese no va a servir. Él piensa que no aplicó cobre, él piensa que trae muy poquito cobre. Entonces no necesariamente debe observarse una barrera o un color que manifieste que está el producto. Por eso precisamente son las evaluaciones. Aquí tenemos algunos datos, precisamente algunas pruebas que hemos hecho para entender precisamente qué consecuencias hay si no usamos o si usamos protectores solares. Aquí hicimos unas pruebas con puro caolín, otras pruebas con este producto que es una mezcla de caolín con ácido orgánico, ácido oleico, dióxido de silicio y un testigo, un control. Pues vemos diferencias. Sí vimos que hay un beneficio respecto al testigo, respecto a no aplicar protectores solares y con los daños de golpe de sol. A nivel de clorofila, pues también, la planta está estresada, ya hay menos clorofila, menos nitrógeno. En cambio, cuando se aplican protectores solares, vemos que estos incrementan, que eso nos está dando la idea precisamente del efecto no visible, del efecto que solamente ocupamos medir con instrumentos. Vemos precisamente también aquí en temperatura de hoja, pero no pasa en fruto, cómo disminuye la temperatura respecto al testigo donde no se usó ningún protector solar. Otro ensayo en México, solamente que en otro cultivo. Aquí solamente comparamos con el testigo, donde fue el manejo de la empresa,
respecto a estos productos, o este producto, mejor dicho, y vemos pues que sí hay una mejora cuando utilizamos ciertas sustancias con diferentes características. Aquí recuerden que Oasis y Sonoff es una mezcla de un kaolín, un reflejante, y también de un producto que no es reflejante, pero que también ayuda en la reducción del estrés por radiación, de forma o a manera que impacta sobre, sobre las células directamente, sobre el funcionamiento del celular. Entonces es una mezcla de dos productos de las dos categorías de las clasificaciones. Entonces es importante saber que tenemos un producto que tiene la doble característica. Este se hizo en Chile, se hizo también en uva de mesa, y vemos también aquí las diferencias. Bueno, aquí no hubo diferencias significativas, más sin embargo, aquí es un tratamiento. El tratamiento cero es lo que la empresa utilizaba como protectores solares, los típicos caulines. Respecto a Sonoff, vemos que no afecta, vemos que no es un producto que demerite respecto a lo tradicional, que son los caulines solos de X marca. Vemos que también hay menor incidencia de daño. Veamos aquí, se mantiene hasta el final en las vallas de mayor tamaño, menor incidencia respecto al testigo, aunque estadísticamente son iguales. Lo mismo el quemado de sol, estadísticamente son iguales, mas sin embargo, si hay una ligera disminución de número de frutos por quemados del sol. Esto es otro ensayo que se hizo en arándano, donde evaluamos no solamente lo que tiene que ver con quemaduras de sol. Al ser un producto que cumple la función de protector solar y bioestimulante, lidera ver cómo incide en la calidad de fruto, no solamente por disminución de daño. Usamos, por ejemplo, pues que hubo mayor tamaño de fruto, hubo mayor peso, en todos. Aquí sí, en este ensayo, el control del testigo, la empresa no aplicaba ningún protector solar, no lo estaba aplicando. Simplemente quisimos demostrar que también este producto, al contener un antioxidante, mejora fisiológicamente a la planta, y esta tiene menos daño por estos factores abióticos dados por la temperatura y la radiación, y que favorece. Repito, es un producto que tiene dos características. Aquí este es otro ensayo que hizo en Chile, en cítricos, y vemos pues que este producto pues no demerita respecto a los caulines convencionales, que son los más utilizados. Aquí también el sin tratamiento se refiere a un testigo en el cual se está aplicando caulín de cierta marca, otro kaolín de esta marca, de la misma empresa, y Oasis, que precisamente tiene el antioxidante y tiene el kaolín. Entonces vemos que no demerita, y aunque pasé un poquito rápido, si se fijaron, hay algo interesante en las diapositivas, y hasta ahorita lo quiero mencionar: las dosis. Las dosis recomendadas y evaluadas, no nomás en México, no nomás por un servidor. Aquí también han sido empresas de otros países, y todos coincidimos prácticamente. Es un producto Sonoff, que en México se llama Oasis, donde la cantidad de gramos a utilizar es mínima por hectárea. Entonces, es bien importante esto. No hice énfasis hasta ahorita a ver si habían tenido esa precaución, pero en todos los ensayos se usaron 250 gramos. Y muchos de los productos aquí utilizamos más de 2 kilos, más de 2 litros. Usamos grandes cantidades de producto. De algunos caulín, bueno, ya tomé hacer una prueba, usamos 12 kilos por hectárea. Entonces, esto es muy relevante.
Es un producto que con poca cantidad cumple la misma función que productos donde se realiza mayor inversión por costo de insumos. Eso es importantísimo. Bueno, estamos en tiempo. Digo, era una breve charla precisamente para que conozcan que los daños están allí. No podemos descuidar o no visualizar eh, problemas de golpe de sol. Debemos dar seguimiento al estrés abiótico, al estrés por radiación y debemos contar con productos útiles, con productos que nos ayuden y nos faciliten la vida en esto que es el manejo de los cultivos. Gracias y quedo atento a algunas preguntas si es que las hay. Y muchas gracias, ingeniero, por su ponencia. Ahora vamos a iniciar con la ronda de preguntas. La primera pregunta menciona, ¿es más efectivo aplicar protección solar antes o durante los picos de radiación? Eh, Definitivamente debemos aplicar antes o en los momentos que si queremos proteger el fruto, por ejemplo, cualquier fruto, desde que empiece la formación de fruto. Si ya hay condiciones, desde ahí hay que empezar a aplicarlo. Si es en hojas, bueno, a lo mejor no es tan constante. Finalmente, no digo que las hojas no sirvan, pero si de momento no tenemos fruto y tenemos follaje, pero tenemos condiciones, ya debemos empezar a aplicarlos. Aquí nomás hago esa referencia, ¿no? Generalmente en este tipo de, hablando de frutos, precisamente, obviamente lo que más interesa proteger que las hojas, aunque como he dicho, las hojas son muy importantes precisamente en la fotosíntesis, pero sobre todo en frutos, cuando ya sabemos que hay condiciones o la fructificación se da en los momentos donde hay más radiación y mayor temperatura y menor humedad relativa, empezar a hacer aplicaciones constantes. Entendido, ingeniero, muchas gracias. Ahora tenemos otra consulta que menciona, ¿qué indicadores en campo recomienda monitorear para evaluar la efectividad de la protección solar? Bueno, aquí definitivamente, si hablamos exclusivamente de protección solar y evaluamos productos, el definitivo es contabilizar la incidencia de frutos con daño. Ya las demás variables que presentan en ensayos, pues son variables complementarias, buenas a evaluar, pero definitivamente queremos evaluar golpe de sol, golpe de radiaciones, incidencia y severidad de fruto. Ya otras variables dependerá del tipo de sustancia. Bueno, todas las sustancias, ver qué tanto beneficia el producto determinado, evaluado, a la dosis determinada, precisamente el aspecto fisiológico que pueda a su vez contribuir con una mejora en la calidad de fruto. Pero directamente incidencia y severidad. De acuerdo, ingeniero. También tenemos una pregunta que menciona, ¿el daño causado por radiación solar puede causar daño a la genética de la planta? Pues afecta el ADN, claro, pero afecta en ese momento, realmente, y más que nada es a nivel celular, en el órgano afectado, no que toda la genética de toda la planta cambie, ¿no? Eso va directamente a las células, sobre todo foliares, de las hojas, de los frutos, pero que cambie o modifique el comportamiento de una planta por modificación genética, bueno, no lo hemos visto y no hay ninguna evidencia que lo demuestre. Es simplemente el daño que se hace directo por quemaduras y las consecuencias también del estrés por alta temperatura que tienen que ver precisamente con la fotosíntesis, principalmente. Entendido, ingeniero. Ahora tenemos otra pregunta que consulta si puede combinarse la protección solar con bioestimulantes o reguladores fisiológicos. Claro, claro, cada uno va dirigido a un objetivo distinto, no hay ningún problema, aunque aquí nada más hacer énfasis, las compatibilidades o las que más nos causan problemas, pues son dos, las físicas y las químicas. Si hacemos una pequeña prueba física, no importa si sea polvo, si sea líquido, y si no pasa nada en pocos minutos,
Si no hay separación de mezcla, es compatible. Químicamente, pues está más complicado, pero estas sustancias, sobre todo los polvos o como caolín, pues no interfieren en algún aspecto que le cause problema. Al contrario, va a proteger también de la fotólisis a los productos. Entonces, más que perjudicar, también los va a ayudar. De acuerdo, ingeniero, muchas gracias. Tenemos aquí una consulta más. Menciona cuántas veces se aplican los protectores solares durante una campaña de producción. Bueno, claro está que también tiene mucho que ver cómo se da el manejo de un cultivo. En algunos hay un manejo más intensivo que otros, en palto es menos intensivo que en uva, que en arándano, pero en las pruebas que hemos hecho, y no nomás en pruebas, ya en recomendaciones, hemos visto que un lapso no mayor a cada 15 días, si hay las condiciones constantes, porque estamos en esas épocas del año, cada 15 días deben ser las aplicaciones, pero el rango está 7 a 15 días, ni menos ni más, es el rango. Es el rango. Le digo, va a depender mucho de las condiciones, de cómo está la temperatura, todo eso va a depender, pero si yo dijera, es el rango 7 mínimo cada 7 o cada 15. De acuerdo, ingeniero, muchas gracias. Tenemos un último comentario que Sí. menciona, si se excede en este caso tierra de atomeas, no pudiéramos taponear los estomas y quedar bloqueada para absorción de otros nutrientes foliares. Así es. De hecho, comenté como un ejemplo que hace rato di una capacitación que un ingeniero de una empresa de Zarzamora, de Moras, me hacía ese comentario. Hablábamos de algo, de un tema parecido, ¿no? Del uso de diatomeas para control de ácaros y me decía, qué importante, se me dice a mí, es respetar las dosis. Cuando no se respetan, causamos problemas graves y precisamente por eso recalco, es bien importante usar dosis adecuadas y al menos en este producto que hice énfasis un poco, son dosis muy bajas, que no va a haber ningún problema por fitotoxicidad, que eso es lo que está relacionado a que se tapen los estómagos. Pero es cierto. Entendido, ingeniero. Muchas gracias. Muchas gracias por todas sus respuestas. Con esto damos por finalizada la ponencia. También muchas gracias a todos los asistentes por su participación el día de hoy.